patria, donde vivimos, donde nacimos y lo que tenemos. Patria vendría a ser un país con escudo, con bandera, con escarapela. Se le dice más nación, ahora más que patria. La patria es el lugar donde uno nace y quiere. Sería como los representantes de lo nacional. Es un conjunto, porque es un conjunto de culturas, diferentes culturas, religiones y el lugar en donde uno nace. Que la gente capaz no valora tanto ser argentinos. O más bien no es como salir y estar todo el tiempo diciendo soy argentino, soy argentino. Y porque es como que de acá somos todos iguales. La patria, en esa época, digamos, en la época de la Revolución, la patria se convirtió en la identidad más fuerte de los que luchaban, ¿no? Es decir, en 1810 la patria era el lugar en el que uno había nacido. Digamos, para los porteños era Buenos Aires, para los cordobeses era Córdoba, para los correntinos era Corrientes, etc. ¿Sí? Por eso el regimiento que se forma en las invasiones inglesas de los habitantes de Buenos Aires se llama patricios, ¿no? Porque son los que viven en la patria, es decir, en la ciudad en la cual nacieron. Ahora, a partir de 1810 y que comience la guerra de independencia, va a surgir una idea de patria mucho más amplia que tiene que ver con la causa colectiva por la cual están peleando, ¿no? Y ahí surge una idea de patria que es mayor y que no tiene todavía un territorio claro que sea el que termina siendo Argentina, porque ellos tampoco saben bien cuál va a ser el referente territorial, pero sí por lo menos tiene la idea de algo que comparten todos aquellos que están luchando al principio contra las autoridades coloniales y después directamente contra España por la independencia. Ahí surge una idea fuerte y colectiva de patria, que es probablemente uno de los principios de identidad más fuertes de la época. Pueblo es un conjunto de casas. En las casas viven pocas personas, como un pueblo chiquito. Es una sociedad, es un conjunto de personas que conviven, que hacen diferentes cosas para sacar adelante a ese pueblo. Me parece que antes estaba muy diferenciado lo que era el pueblo de los que representaron realmente la Revolución de Mayo. Y hoy por ahí no hay tantas diferencias entre el pueblo y el poder, aunque sí las hay, pero que no son tan marcadas. Entre todas las palabras, independencia, revolución, igualdad, yo elijo pueblo porque me parece que es lo que permite que el resto de las palabras sean posibles, porque es la base, lo que la gente puede decir que son iguales, que pueden hacer una revolución juntos, que pueden lograr la independencia juntos, si se sienten como pueblo, si no, no. En realidad también nuevamente dicen varias cosas con las cuales se puede pensar hoy en día pueblo y que también permiten pensar cómo se concebía la idea de pueblo en la época de la Revolución. Ahí hay dos cosas muy importantes que tenemos que tener presente. Nosotros hoy en día pensamos que el pueblo, la patria, la nación y el país está hablando o se refieren todos a un mismo referente. Son términos casi intercambiables en cierto sentido, porque pensamos en términos de pueblos nacionales, de nacionalidades. En la época de la Revolución, la idea de pueblo tenía que ver con una comunidad política que tenía determinados derechos dentro de la monarquía. Así, por ejemplo, una ciudad podía ser un pueblo, pero no se refiere a la idea de ciudad como el espacio urbano o el asentamiento humano, sino una comunidad que tiene determinados derechos. En este caso, en el Río de la Plata, los pueblos son las ciudades que tienen cabildos. Los cabildos son la expresión política. Ahí aparece otra cuestión referida al pueblo, que es que los que tenían derechos, como era una sociedad estamental, los que tenían derechos políticos a ser representados y a expresarse, no eran todos, era una minoría, los vecinos. Es decir, varones mayores de 25 años, casados con determinada propiedad y blancos. Pero por otro lado, ya cuando se produce la revolución, empieza a extenderse una idea más grande de pueblo que se refiere a la totalidad de la comunidad. En la época de la revolución, el concepto de pueblo es muy importante porque es los sujetos a partir de los cuales se van a constituir los cuerpos políticos. Por eso, cuando se piensa, por ejemplo, la Declaración de Independencia en 1816, son representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica. Esas provincias son los pueblos, pero no hay una idea de un pueblo, como pensamos nosotros hoy en día, son pueblos que buscan acordar para constituir un cuerpo político.
Y esto sí es una gran diferencia con cómo lo entendemos hoy en día, porque hoy en día podemos decir que hay distintos pueblos, pero no se refiere a conjuntos humanos que se distinguen por ser comunidades políticas distintas como era hacia 1810 y en realidad durante bastante tiempo. Recién con la Constitución del 53, con la reforma del 60 y un poquito más, uno puede decir que hay una idea de pueblo argentino, ¿no? Parece que sí, las preguntas de los chicos funcionan muy bien para que uno todo el tiempo revise qué es lo que dice, cómo lo dice y ver si estamos pensando siempre en lo mismo, ¿no? Porque a veces nos pasa a los historiadores que bueno, nosotros discutimos nuestros propios problemas a nivel profesional y a veces, digamos, tenemos que discutir más con el resto y también en particular con los chicos que son justamente los que están formando, ¿no? Y donde la historia sigue siendo una herramienta fundamental para poder formarse, ¿no? Uno como ciudadano, por ejemplo. La verdad que a mí el estudio de la historia sí me lo marcó la Revolución de Mayo, porque yo me enamoré de la historia estando en la escuela por una profesora que explicó con lujo de detalle el debate en el Cabildo del 22 de mayo, ¿sí? Y era tanta la pasión que ponía, que creo que ese fue el momento donde dije, bueno, esta cosa tan pasional y tan interesante es lo que me gusta. Y con respecto a la historia, bueno, sí, a mí también la escuela me gustaba, pero finalmente creo que lo que más me hizo ser historiador son las historietas, ¿no? Yo soy fanático de las historietas y hay muchas historietas como Asterix, por ejemplo, que son históricas y a partir de ahí fue que me picó el bichito ese y terminé acá.